Estás escuchando el Club de las Almas Libres, un espacio seguro para aquellos que, como nosotras, siempre han sentido que no encajan en este mundo porque vinieron a crear uno mejor. En este podcast vamos a navegar entre dimensiones para conocer y compartir sobre espiritualidad, el poder de la mente, la manifestación, el astral y mucho más. Hello. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio del Club de las Almas Libres. Hoy, ¿qué creen? Vamos a hacerle honor a nuestro intro y vamos a tocar un tema precisamente para aquellos que siempre han sentido que no encajan del todo en este mundo. ¿Tú alguna vez has sentido eso, Liz? La sensación de querer irte de algún lugar, de estar con alguna persona o de algo. Sí, claro. Este capítulo va a ser para todas las personas que hemos sentido algo similar, ese deseo de irnos sin saber bien a dónde, como si estuviéramos buscando volver a casa, aunque aparentemente estamos en ella, ¿no? En lo personal, a mí este tema me pone un poquito nostálgica porque me trae recuerdos. Sí me da poquita nostalgia recordar todas las veces que sentí que no pertenecía, que me sentí extraña, que mi forma de pensar no encajaba con la mayoría, el por qué los demás sí lo hacían, por qué no batallaban en sus relaciones personales, por qué se les hacía tan fácil obedecer, por qué no se cuestionaban. Y me llegaba a dar envidia la facilidad con la que se movían en la vida o la certeza que tenían, mientras yo todo el tiempo me sentía contracorriente. Y deja tú, como yo me sentía muy sola, me ponía a hablar con los seres de luz que veía o con los espíritus y eso me hacía sentir más loca todavía. Y ya cuando crecí, pues supe que era una gran bendición y no fue hasta que tú que llegaste a mi vida y me dijiste, y quiero que se lo graben bien las personas que han sido esto, las palabras que un día me dijo Celi. Me dijo, si sientes que no encajas en este mundo, fue porque viniste a crear uno nuevo. Y después de esto yo no volví a verlo nunca como algo negativo y empecé a aceptar que está bien no ser para todos y que no todos sean para mí. ¿Y tú? ¿Tú cómo te sientes al hablar de este tema? ¡Qué bella! Sí, pues de hecho sí me acuerdo cuando te dije eso y fue una frase que me llegó a mí después de justamente mucho tiempo de sentir que no encajaba. Siempre fui como la niña rara, la niña que hablaba de cosas o le gustaban cosas que a los demás no. Y realmente nunca estuve en un grupo de amigos como tal y me sentaba en las escaleras y poco a poco se fue uniendo más gente a mí ahí en las escaleras. Entonces, realmente nunca sentí que encajaba y esto pues puede pasar cuando estás espiritualmente despierto o estás entrando en esa conciencia. Justamente es para eso, ya después entendí que era porque vienes a crear un mundo nuevo. El mundo que está aquí te está presentando contraste y tú estás sintiendo que no encajas del todo. Pero eso no quiere decir que no pertenezcas a este mundo, ¿sabes? Sino Claro. quiere decir que veniste a crear tu propio mundo y a lo mejor tu propia tribu o a lo mejor tu propio sistema que no existe. Entonces no siempre es algo malo. ¿Qué piensas tú? Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas personas que su cerebro trabaja de una manera muy diferente, ¿no? Que sienten que si opinan acerca de algo, van a estar en contra de este sistema o en contra de todo lo que una vez les enseñaron. Y eso no quiere decir que esté mal, porque efectivamente vinimos a crear algo nuevo, algo que resuene más con la persona que somos y con esta generación también, porque muchas de las personas de esta generación piensan completamente diferente, todo se está transformando y está revolucionando y no significa que eso esté mal, el no querer seguir las reglas que han estado hasta ahorita. Me ha fluido como información de cómo la rebeldía, lo que se considera la rebeldía, solamente se considera así porque hemos normalizado un sistema en el que ya no cabemos o hemos normalizado creencias que ya no queremos tener. Hemos normalizado lugares a los que ya no, en los que no cabe toda nuestra esencia, toda nuestra luz. Me acuerdo que una vez en alguna de mis clases que llegué a dar, que se llamaba Alma Rebelde,
llegué a decir que seguir a tu alma es rebeldía en un mundo que solamente sigue lo que todos dicen. Incluso la alegría es considerada un acto rebelde en un mundo en el que la apatía es lo normal. No siempre somos tal cual rebeldes, sino que tenemos mucha luz dentro de nosotros, venimos a crear mucho cambio. Y es un camino un poquito retador de agarrar a veces, el saber que viniste a crear algo diferente, algo tuyo, algo que va a retar a lo que ya existe. Anteriormente mencionabas que siempre te sentiste como si no encajaras. Y hay muchas personas que realmente están rodeadas de gente, que tienen muchos amigos y aún así sienten que no pertenecen o hasta que fingen, ¿no? Alguna personalidad para poder encajar. Cuando se dan cuenta de su verdadera esencia o se empiezan a conocer, te vas quedando solo. Empiezas a, así como hablabas de la rebeldía, cuando empiezas a sacar más tu esencia, como que todo se pone en tu contra, por así decirlo, pero realmente las cosas se acomodan para que lleguen nuevas personas, para que lleguen nuevas situaciones y puedas conectar más con las personas desde la esencia que tienes. Sí, absolutamente. ¿Por qué más pasa esto de que sentimos que no encajamos? Puede ser también por un cambio de tu frecuencia, porque puede ser que en algún punto sí te hayas sentido parte de algo, de algún grupo, de alguna ideología, y de repente sientas un llamado de cambiar la frecuencia, quieres incluso comer otro tipo de comida. ¿No te ha Claro. pasado que rechazas alguna comida porque ya no va con Sí, tu frecuencia de alguna forma? claro, y eso está bien raro porque uno ni siquiera lo piensa así, o sea, muchas personas piensan que eso no tiene sentido, pues, o de que, no sé, llegas a ir a una ceremonia y luego regresas con las ganas de dejar la carne o dejar el alcohol, dejar de fumar, o ciertos hábitos que tenías y tú de que, es que cómo puedo cambiar tanto de un día para otro, ¿qué pasó? Sí, me acuerdo cuando mi cuerpo empezó a rechazar la carne roja y yo no Sí. entendía por qué. Me empezó a llamar mucho la atención todo lo ambientalista, la ecología, lo vegano. Entonces empezó a abrir mi conciencia. Este fue mi primer llamado a abrir mi conciencia, a darme cuenta de lo que estaba pasando con la naturaleza. Y después entran más y más cosas ya que uno abre ese portal de frecuencia y muchas veces es sin querer, te encuentra, pero tú lo abres y vas conectando con diferentes cosas y vas alineándote a cosas que son aún mejores para ti, sean personas, lugares, comidas, ideas. Tengo una sobrina chiquita que tiene dones psíquicos. Y Ay, sí. cuando ella nació, o sea, ella estaba muy chiquita y a ella no le gustaba la carne. No le gustaba la carne roja y una vez a mí me llegó información de que las personas con dones altamente desarrollados llegan con una frecuencia para evitar ese tipo de comidas. O sea, que tú cuando estás desarrollando tus dones espirituales o te haces más consciente de, empiezas a rechazar ese tipo de alimentos, ya sea la comida súper procesada, la carne. Yo he conocido bebés también de esta generación que no les gusta el azúcar ni la carne. Se me hace bien loco porque esas personas de repente ya están hablando con algún espíritu que estoy viendo o están canalizando información y están súper chiquitos o me empiezan a platicar de otras vidas y yo, ¿de qué? Tienes 4 años, apenas puedes hablar. Pero él se acuerda que tuvo otra vida y que ya no Claro, quiere comer esa comida. claro, claro. Y, y pues está padre, ¿no? Porque Claro. sí, empieza con un cambio de frecuencia, que tú a lo mejor ahorita no entiendes el por qué, pero conforme van pasando el tiempo ya te vas dando cuenta y lo vas aceptando, tu cuerpo lo va aceptando, mientras todo el exterior cambia. Sí, realmente esa sensación de querer irte puede ser un llamado álmico. Hay muchas veces que es un llamado del alma. ¿Cómo Ujú. identificamos cuando es un llamado del alma y no evasión, por ejemplo? Porque sí podemos caer en esa trampa de querer evadir, querer huir por no querer lidiar con lo que estamos sintiendo en el momento. Sí, es diferente porque ¿qué representa el irse? Hay veces que simplemente quieres alejarte de todo lo que se siente pesado.
Hay veces que sí quieres irte de este cuerpo, del sistema, quieres irte de esta dimensión. Entonces, a veces el querer irse es una forma inconsciente de regresar a uno mismo. Entonces podemos también checar y analizar cuál es la diferencia entre el bypass espiritual, o sea, entre el escapismo, cuando tienes una herida emocional y no quieres hacerte responsable de lo que estás viviendo y usas la espiritualidad o usas, pues sí, el escape, pues, para no enfrentar tu realidad. Y la otra sería entre el anhelo profundo con la conexión que tienes sobre algo más grande. Porque hay personas que sí realmente recuerdan vidas en otros planetas, o hay personas que sienten que no pertenecen aquí porque a lo mejor su alma viene a trabajar en algo más específico, o porque realmente recuerdan que vienen de otro lado y quieren regresar. Sí, sí, de hecho yo creo que algunas de las razones por las que una persona puede sentir estas ganas de querer irse pueden ser, por ejemplo, incomodidad interna o insatisfacción personal. De esas veces que tú sientes que si te vas, si te mueves de ese lugar, vas a tener algo mejor, te va a llegar algo mejor, ¿no? Puede ser también el deseo de libertad o expansión, puede ser que pienses que tu vida actual te queda muy pequeña, que este lugar te queda pequeño. Y para mí, algo como identifico que es mi alma y como identifico que es evasión, cuando es el alma, no es por miedo, no lo haces por miedo, es más, puede hasta darte miedo y ser una señal de que vas bien o de que eso te emociona, ¿no? Puedes querer empezar en un nuevo trabajo, por ejemplo, porque el que tienes ya te está frenando demasiado. Y cuando sabes que es tu alma, es una idea que no se te va, es una idea que viene de querer ser mejor, es una idea que viene de expandirte y viene de no querer esconderte de los retos. Es como si tú dijeras, ya sé que me va a costar trabajo, ya sé que voy a empezar de nuevo, pero quiero hacerlo, porque hay un no sé qué que me dice que tengo que hacerlo, tengo que moverme y sé que voy a estar mejor. Sí, y ahí también hay personas que han vivido en un entorno muy caótico, o que tienen una familia abusiva, o que tienen muchos problemas en, no sé, en su familia. Y las personas también, yo siempre repito esto, que cuando vienes a evolucionar hay más presión. Las personas normalmente que vienen a una misión importante, siempre o la mayoría de las veces nacen en una familia disfuncional o problemática, o tienes muchos retos. Y ahí puede entrar también el escapismo. ¿Por qué? Porque yo también me acuerdo mucho de mi vida antes de mudarme, y yo me acuerdo que en mi casa pues yo siempre sufrí abuso psicológico, emocional y pues así, ¿no? Entonces yo, para no lidiar con esas cosas, yo recuerdo que me iba mucho al astral, mucho. O sea, y tenía regresiones todo el tiempo y me iba a ver qué andaba así, qué estaba pasando en mis otras vidas. Yo andaba para todos lados menos para mi casa, porque, porque no me gustaba la vida que yo tenía. O sea, no me gustaba como que regresar y saber que estaba viviendo eso y no poder todavía hacer algo para moverme. Porque aunque tú sientas el llamado de irte, aunque sientas la necesidad de que ya no cabes en ese lugar, o que sabes que no te hace bien, a veces pasar a la práctica es más difícil. Entonces te quedas por las razones que quieras, y mientras eso pasa buscas irte de cualquier manera. Y eso puede que haga la evasión, pues, de que no te guste tu vida como es en el presente y busques cualquier cosa para escapar de ello. Pero, como dices, cuando se trata de algo del corazón, del alma, del espíritu, y esa conexión que tienes con Dios, no vas a sentir que estás haciendo lo incorrecto, aunque te equivoques, pero vas a sentir que está bien lo que haces, que está bien el camino que vas a tomar. Y si te llega a dar miedo, es un miedo emocionante, como tú me decías, es un miedo de que no te paraliza, sino que vas por el lugar correcto, porque es emocionante, pero a la vez aterrador, porque no conoces nada de lo que está por venir,
Y algo importante es que te mantienes en esa decisión porque sientes tanto en tu alma como si fuera la verdad, como si fuera lo correcto, que no importa qué tan multitasking seas o qué tantas cosas hagas, lo que sí te llene se va a quedar para siempre porque alimenta tu espíritu. Sí, definitivamente. Yo creo que cuando es escapismo, cuando quieres evadir o dormir, recurres a cosas que no son sanas. Por ejemplo, recurres a sustancias, evades la emoción. O sea, recurres a todo lo que te lleva a no sentir lo que estás sintiendo. Pero cuando tú te detienes a sentir las cosas y a encontrarte contigo mismo en ese punto en el que quieres huir, a reconocer esa sensación y a lidiar con esas emociones, y después de eso sigues sintiendo un llamado de moverte, de dejar esa relación, esa ciudad, ese círculo de amigos, etcétera, es porque es del alma, una vez que ya has enfrentado la emoción. Claro. Pero cuando te la pasas durmiendo la emoción Claro. o llenando vacíos, porque tú sabes cuando estás llenando un vacío, Claro, sí. ahí ya no es del alma, ahí ya es evadir. Hay muchas personas que no quieren enfrentar la tristeza por miedo a lo que pueda ocurrir después. Cuando tú no enfrentas tus emociones, eso se convierte en un estado de ánimo. ¿Cómo vas a esperar estar mejor, sentirte más feliz si nunca dejas pasar la tristeza? Y hay veces que de verdad lo que uno vive puede sentirse como si, no sé, un dolor extremo que si lo dejas te da miedo la consecuencia de lo que puede pasar a que tú lo dejes salir, pero la realidad es que si tú sigues reprimiéndolo, hay más posibilidades que te quedes escapando, que te quedes Sí. dormido en la situación a que de una vez por todas lo enfrentes y con ese valor logres cambiar tu vida porque no sabes lo bonito que es cuando te dejas sentir. Porque al final de cuentas uno puede pensar que esa tristeza nunca se va a ir, que va a ser para siempre, pero eso se va, se va con el tiempo. Y yo me acuerdo mucho cuando te decía, es que yo cómo voy a saber si lo hago y qué pasa si me sigo sintiendo igual. Y Ujú. tú, es que tienes que intentarlo. Cuando empecé a enfrentarme a mí misma y enfrenté todas esas, mis demonios y todas esas cosas que me hacían sentir mal, se fueron yendo poco a poco. Se fueron yendo y sin embargo, ese sueño o esa visión o eso que querías hacer, aunque fuera cambiarte de lugar, siguió ahí después de que lo enfrentaste, ¿o no? Claro. Sí, claro. También, o sea, ese dolor disminuyó, todas esas cosas que uno cree que no se irán, se van. Entonces, confía en lo que te dice tu alma y si sientes la necesidad de salir de un lugar o si sientes la necesidad de que ya no perteneces a algo, ya sea dejar amigos que tuviste a lo mejor toda la vida, dales gracias por la etapa en la que viviste con ellos, pero es que la vida es un constante cambio y la vida misma es un acto de desapego, entonces también cierra con amor toda la etapa que tuviste con esas personas, pero no te cierres a experimentar algo nuevo o a hacer algo que tu alma quiere solo por quedarte apegado a algo que te hizo feliz en un momento. De hecho, sí, me encantó esa frase. La vida es un acto de desapego. De hecho, eso del apego también lo vamos a hablar en otro episodio más adelante. Y te ayuda mucho cuestionarte. Si te encuentras en una situación en la que no sabes si quieres huir, porque huir es una respuesta de trauma, hablábamos del sistema nervioso, la huida es una de las respuestas principales de trauma. Cuando quieres huir, te ayuda a cuestionarte por qué estás sintiendo esto, sentarte con la emoción, dejarla pasar y después ahondar, cuestionarte, hacerte preguntas. ¿Quiero huir? Sí, no. Tú vas a darte cuenta del sí y no que sientes desde adentro de ti si pones suficiente atención. Y si quiero huir, ¿por qué? Porque aquí no me siento seguro, porque sé que hay algo mejor. Y vas a obtener respuestas si te cuestionas esas razones de querer irte. Y tú te vas a ir dando cuenta cuando estás autosaboteando algo, por ejemplo, o cuando tu alma te está llamando a algo más alineado contigo. Porque cuando el Sí, alma llama,
no se va esa sensación. Y cuando quieres evadir y te sientas a estar contigo en el vacío, sí se quita el vacío. Sí, también viviste en un entorno donde siempre te hacían sentir que tenías que aguantarlo todo. Es un poco más difícil hacer lo que tu alma quiere, ¿no crees? Porque pues te crían así y estás acostumbrado a quedarte. Pero también tú tienes que cuestionarte, como decías, y si el discernimiento te llama a que es algo de tu alma, como mencioné hace rato, tener el valor y aunque te duela, saber que eso lo haces por amor a ti y por querer tener una vida mejor. Y sí, de hecho ahí está el choque en cómo te criaron o el ambiente en el que creciste, lo que normalizaste, lo que para ti es lo que está bien, entre comillas, y esta sensación que viene de adentro que te está diciendo tú quieres hacer algo distinto, tú mereces algo mejor. Y es una vocecita que empieza muy pequeña porque tiene muchas trabas, incluyéndose todas las creencias que adoptaste de lo que viste, de con quién viviste, de cómo fuiste tratado. Esas son las trabas, esa es la rebeldía, ese es el alma rebelde que tienes que ser para avanzar a veces, ¿no? E ir en contra de esas creencias que ya no van contigo. Te vas a dar cuenta, tu discernimiento te lo va a decir. Sí me criaron así, pero ¿por qué yo siento dentro de mí que esto no es mi final? O esto no es todo a lo que puedo aspirar. Esto no es. Y también se siente incómodo como ir en contra la corriente, ¿no? O sea, como ir en contra de este sistema porque ves que todos, o como mencionaba, ves que todos obedecen, ves que todos hacen lo que les dicen sin cuestionarse. Entonces, cuando uno se cuestiona o cuando uno no quiere vivir en así o sabe que tiene más potencial o simplemente se pone a decir el por qué, el porqué de las cosas, el cuestionarte, el preguntarte por qué, abarca más que una respuesta misma, porque deja la posibilidad a que más respuestas lleguen, ¿no? Y eso te hace despertar de alguna manera. Entonces, sí, obviamente te vas a sentir como la oveja negra o vas a sentir que estás mal porque la mayoría van para allá, pero no quiere decir que te tengas que quedar ahí. Que también algo muy importante es que sea que a donde quiera que vayas, siempre tú vas a estar contigo mismo. Entonces, hay que procurar primero ser un lugar seguro y caerte bien para que tú seas tu propio hogar. Porque, ¿qué pasaría si la casa a la que deseamos regresar fuéramos nosotros? Y a donde quiera que vayamos, cuando llegamos a ese estado de plenitud donde nosotros somos nuestro hogar, sea donde quiera que vayas, vas a estar en tu hogar. También es importante empezar a caernos bien y crear ese lugar seguro en nosotros mismos. El sentido de pertenencia, realmente no venimos a pertenecer a ningún lado porque ya pertenecemos a nosotros mismos. Más bien es compartir ese sentido de pertenencia, crear tu propia pertenencia dentro de ti. Cuando más sientes que no perteneces, es cuando peor te caes tú a ti mismo, como tú decías. Cuando no perteneces, es cuando no has hecho las paces con quién eres, no te has reconocido, es interno. Cuando tú te conviertes en tu propio hogar, no buscas afuera que te llenen, porque no estás vacío, ¿sí? El vacío es la ilusión, es la trampa. Pensar que estás vacío es porque tal vez todo lo que le has dado a los demás te hacía falta dártelo a ti. También nos han enseñado que vivimos separados, ¿no? Que todos estamos separados y que tenemos que competir entre nosotros cuando realmente todos somos lo mismo en distintos cuerpos. Y todos pasamos por las mismas cosas, las mismas situaciones en un tiempo diferente, pero nada está separado. Eso es lo que hace que sientas que no perteneces. Y realmente esa ilusión de la separación es una de las trampas más grandes que hay. El pensarte separado de Dios y somos nosotros esa encarnación. Se trata de vivir
de que vivamos reconociendo la vibración y la frecuencia de Dios dentro de nosotros, que es el amor, la frecuencia más grande que hay. Se ha tratado de cultivar ese amor dentro de nosotros y poder compartir ese amor y esa pertenencia con los demás, pero empezando desde el interior. Cuando yo Sí, decido compartir mi pertenencia contigo y no buscando que me completes o que me des o que lo que sea, es muy diferente. Si yo comparto mi pertenencia contigo y tú la compartes conmigo, venimos los dos desde un lugar completo. Y ahí es donde podemos expandirnos como personas, como pareja, como amigos, como familia. y también podemos explorar cómo es sentirse en casa en este cuerpo y en esta vida, aunque no sea fácil, porque podemos echar un vistazo a ciertas vidas que tuvimos, a vidas paralelas, pero al final de cuentas estamos aquí, ¿no? Y estamos en esta vida y tenemos que disfrutar de lo que hay aquí, de las personas con las que podemos conectar. Si llegamos a actuar en el amor y en la unión, como comentabas, vamos a sentirnos que pertenecemos, porque realmente no estamos separados de nada. Y si a ti te llegan a pasar situaciones donde echas vistazos a esas vidas o que tienes, no sé, flashback de vidas paralelas, puedes también solamente ver lo que te sirve de esas vidas e integrarlo a tu vida actual. Tampoco tienes que enfrascarte en la información que recibes, porque hay gente que también canaliza mucho o tiene esos portales abiertos donde información los bombardea y ya no sabes ni cómo pararlo ni cómo cerrarlo. Y eso también hace que te vayas, pues, que te vayas de alguna manera a trabajar con otro tipo de frecuencias, pero la realidad es que seguimos viviendo aquí. Así que entre todo el conocimiento que tengas o los guías que canalices o las cosas que veas, tienes que agarrar esa información para poder vivir en el presente, porque esta vida es la que tenemos ahorita. Y toda esa información te puede ayudar, todas esas cosas te pueden servir, pero solamente es para hacer tu vida más fácil, para hacer esta vida terrenal más fácil. Y aunque tu alma pueda llegarse a sentir que no pertenece, que se llegue a sentir extranjera, quizás también eligió esta encarnación para algo muy específico. También hay personas que venimos de otro planeta para elevar la frecuencia de la Tierra, porque es un propósito que hay. Pero también para eso luego hablamos de un video completo. ¿Y qué pasa si tu alma también solo está aquí de paso para ayudar al colectivo? Que vengas con una misión específica. Sí, sí, de hecho vi una vez un meme que decía, cuando eres un alma muy empática y te abruma este mundo y quieres huir, pero luego recuerdas que también tu alma eligió encarnar en este tiempo, en este planeta, para ayudar a elevar la conciencia, la frecuencia y para hacer algo bueno por la humanidad. Entonces es como esa pelea interna. Me ha pasado a mí Sí, mucho. Tengo mucho esa pelea interna de querer huir, escapar o querer que me abrume lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo o darme cuenta de la crueldad que hay, por ejemplo, la tierra y querer huir, pero también digo, si yo me voy, ¿cómo voy a ayudar? claro. Si yo me voy, ¿cómo voy a cambiar a mi escala, obviamente? ¿Cómo voy a compartirme o cómo voy a conectar? Si venimos realmente a conectar, a crear conexión con los animales, con las plantas, con las personas. Incluso los objetos son una manifestación de una conexión de neuronas y física cuántica. O sea, venimos a crear Claro. conexión con todo. Va a haber contraste, va a haber crueldad, va a haber maldad, va a haber el lado opuesto, el polo opuesto. Pero si nosotros no venimos aquí a estar aquí, a anclarnos en la presencia y a realmente aceptar el camino que nuestra alma eligió, es más, descubrir y andar en ese camino, explorar el camino que nuestra alma eligió. En este tiempo, en este lugar, por algo la eligió. Por algo elegiste tu familia, por algo elegiste tu ciudad, por algo elegiste tu misión, por algo. Y cuando Claro. te das cuenta que la principal razón es para conectar y expandir, ya empiezas a crear un anclaje en la tierra. ¿O tú qué piensas? Sí, 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 totalmente.
Yo me acuerdo mucho que también cuando estaba niña, yo le decía a mi familia que no era mi familia. Y bien loco, porque pues ellos son mi familia, ¿no? Y tú, Ya, ustedes no son mi familia. sí, no, ustedes no son azules, cara. No, y yo de verdad, o sea, estaba muy chiquita y les decía, no, es que ustedes no son mi familia. Y luego, pues, ¿quiénes son entonces? Y yo no lo sé, pero quiero volver con ellos. Y eso tú no te lo inventas, pues, porque, o sea, no estás tan grande como para que haya demasiadas experiencias en tu vida o imágenes o algo que se quede grabado en tu subconsciente que sea de esta vida. Entonces, Sí, no. yo me acuerdo que igual me gustaba mucho pasar el tiempo sola y me subía al techo. Y yo siempre, o sea, yo porque yo pues fui testigo de Jehová muchos años y antes de bautizarme como testigo, yo creía que Dios era todo. Lo veía como algo, como si si hablara con una piedra, yo hablaba con Dios. Y si yo Ah, estaba, no sé, viendo un perrito, también era una parte de Dios, como, como si fuera todo, pues el todo. Pero yo me acuerdo mucho que me iba al techo, así bien melancólica, ¿no? Con una canción de Linkin Park de fondo. Y me iba y cuando hablaba con la luna, porque pues hablaba mucho con la luna, pues no sé por qué, bueno, antes no entendía por qué razón. Y yo le decía, es que ya quiero volver a mi casa. Y yo decía, pues no sé a cuál casa, pero yo ya me quiero regresar. Y siempre me pasaba eso, o sea, de que yo no entendía el por qué me sentía tan diferente, porque tampoco no es así que tú digas de que, yo no soy igual que todos y soy especial, pues no, Soy único tampoco y diferente. ajá, ándale, tampoco se trata de eso, pero es que el querer irte porque sientes que no sé, que estás en otro lugar que no cuadra tanto, es, es una sensación aparte de extraña, porque no sabes por qué la sientes, pero es algo que no se va. Después sentí que a lo mejor no estaba aquí para encajar, sino para iluminar, porque a veces las cosas que decía o las locuras que me llegaban a la cabeza, las cosas que a veces explicaba, la gente entraba como que en otro estado de conciencia. Y a mí me gustaba porque cuando a ti se te elevan los chakras de arriba, sientes como si te desenraizaras, ¿no? Como si estuvieras marihuano. Entonces, a mí me gustaba mucho como que hablar de estos temas y cuando ya empezaba a notar que las personas ya tenían otro tipo de pensamientos o que con algo que dije que para mí era muy insignificante cambiaba como que toda su perspectiva de las cosas, empecé a entender que esto no es una condena, ¿sabes? O sea, que esta sensación de no pertenecer o de que eres muy raro o de que eres la oveja negra es como un recordatorio de tu alma y tienes que abrazar esa sensación para no sentirlo como algo pesado, no sentir que estás condenado a no encajar, sino que vienes a iluminar. Entonces cada vez que sentía que quería irme, a lo mejor era mi alma que me pedía regresar a ella, pero después entendía que tenía que volver aquí y seguir haciendo mi trabajo y mi chamba pues como ser humano, porque por algo lo elegí. Uy, eso que dijiste es poderosísimo. El darle un nuevo significado a esa sensación. Sí, totalmente. Es decir, tú empiezas a pensar que el sentir que no perteneces no significa algo malo, como que está Ujú. bien. Está bien sentir que no perteneces. ¿Y qué? Eso no significa que no vengas aquí con un propósito muy bello, como el Claro. de iluminar, como el de servir, como el de ser tú y crear tu propia frecuencia, tu propia manera, tu propia todo. Tu propia comunidad, las personas que se sientan atraídas a ti también te van a encontrar y nunca vas a estar sola, aparte de que como nada está separado, esas personas te van a encontrar. Y tú también me lo decías mucho, de que cuando empezara a ser yo misma iba a encontrar personas que se alinearan más con mi frecuencia y hasta la fecha nunca había sido tan feliz con las personas que me rodearan, de verdad. Siento como si estuviera hablando con puros loquitos del centro. ¡Ay, me Así, o sea, encanta! sí, de esas veces Hagamos, que tú dices algo loco, que dices, no, yo no puedo creer cómo saqué esto a la luz.
y luego la otra persona lo complementa con algo aún más loco, o te dice cosas que te explotan la mente como, ¿qué está pasando? O sea, nunca me había sentido tan conectada con personas así. Sí, yo creo que el camino es la autenticidad, es decir, atrévete a ser raro, atrévete a no pertenecer, atrévete a ser rebelde. Mientras más tú seas, más de lo que mereces te va a alcanzar, te va a llegar. Más personas como tú vas a encontrar. Más guía vas a obtener de allá afuera, de las fuerzas que están contigo. Más van a hacer clic muchas cosas. Más fácil va a ser moverte en la tierra. Aunque tú pensarías lo contrario, no es así, es al revés. Mientras más auténtico y más real y fiel seas a ti, más fácil se vuelve vivir en la tierra. Qué bonito. Y como tú decías, se trata de crear un hogar dentro de ti, no de buscar un hogar, porque el hogar es interno. Una vez que tú encuentras el hogar dentro de ti, lo creas afuera, creas tu comunidad, creas tu negocio, creas tu forma de hacer las cosas, creas tu frecuencia, creas un hogar fuera de ti. Cuando reconoces el hogar de adentro y lo cuidas y lo riegas y le das los nutrientes y le das la aceptación, porque muchas veces eso es lo que nos bloquea, que no nos aceptamos. No aceptamos esta Claro. parte de ser distintos, de querer algo diferente, de querer lo que podría parecer como más para la gente con la que usualmente convivíamos, que nos mantenían en esa idea de no puedes aspirar a más, porque eso me pasaba mucho a mí. Me dijeron muchas veces, no puedes ganar dinero si no te lo da alguien más o si no trabajas para alguien más. No puedes conocer a una pareja que sea espiritual y ya haya ido a terapia y te explote la mente cada que hablas con esa persona. No puedes, no puedes, no puedes. Y está padrísimo reconocer, ok, ¿por qué no puedo? Tal vez tú no pudiste porque tú no querías hacerlo. Tu alma no te estaba Claro. llamando para allá, pero si yo tengo un deseo muy profundo en mi corazón de algo que quiero y no he visto en mi realidad física todavía, no quiere decir que eso no exista. No quiere decir que yo no lo vaya a poder hacer o alcanzar o no me vaya a encontrar, porque todos hablan de sus limitaciones nada más. Entonces también así cuando creas ese hogar, tú vas reconociendo que tu guía más grande está dentro. Sí puedes obtener guía afuera y es muy valiosa, pero tu guía más grande siempre va a estar adentro. Wow. No me acabas de explotar la cabeza. Porque me acordé, una vez alguien me dijo, tu trabajo no es buscar el amor, sino no tienes que buscar el amor, tienes que ir a buscar las barreras que has construido contra él en base al miedo, en español. Wow. Entonces, me acordé ahorita de una analogía que acabo de ver en TikTok. Y justo como lo que acabas de decir, es como si nosotros pudiéramos ver esa manifestación ya realizada. ¿Por qué? Porque primero tú no puedes imaginar algo que no puedas crear, ¿sabes? O sea, tus limitantes están en tu imaginación porque de ahí viene la visualización y de ahí podemos empezar a partir de primero verlo, luego empezarlo a crear. Nosotros es como si estuviéramos enfrente de un cristal. Después, o sea, en la parte de atrás del cristal se ve tu manifestación ya cumplida, ya hecho, ya esa pareja que deseas, ese trabajo que quieres, pero te va a costar trabajo desafiar pues esas creencias limitantes que tienes, ¿no? Volver a crear otros pensamientos y reprogramación para que tú pienses diferente y puedas lograr pasar el cristal. Pero hay algo muy importante, que la mente siempre busca estar de problemática. Y siempre te va a decir, el ego siempre te va a decir cosas como, tú no puedes romper el cristal, tú no puedes cruzar el cristal porque los obstáculos que vas a tener, tú no tienes la fuerza suficiente para romper el cristal y pasar a lo que quieres. Siempre la gente, el ego, principalmente, las personas, van a tratar de decirte estas cosas por sus limitaciones e incluso por tus propias limitaciones personales. Pero Sí. no quiere decir que esa manifestación no exista o todo lo que quieres alcanzar no exista, porque claro que existe, claro que tienes la fuerza para romper el cristal, aunque te
cortes, pero son cosas que tú puedes hacer. Simplemente tienes que callar esa voz interior y confiar en ti. Y esto también tiene que ver con el hacer el hogar en ti para que sepas que lo puedes lograr, y en cuanto lo vas cumpliendo la gente se va sorprendiendo, o sea, porque creen que los millonarios son el 1% de la población. Y no tanto por el dinero, sino porque se atrevieron a hacer cosas que la mayoría no hace, fueron contracorriente, y creo que la mayoría de ellos también sintieron esta sensación de no pertenencia, porque gracias a ese sentimiento lograron todo lo que lograron y crearon todo lo que crearon. O sea, esto no es algo malo. Hace poquito alguien me dijo que todo lo que existía, o sea, todo lo que puedas imaginar, todo lo que existe, existió una vez en la imaginación de alguien, todo. Ajá. Y todo lo que existe en tu imaginación puede ser creado. Y a mí me voló la cabeza porque empecé a pensar que entonces la imaginación a lo mejor no es imaginación, a lo mejor son visiones del futuro, a lo mejor son conexiones a otras dimensiones. Porque todo alguna vez, todas las películas que ha habido Claro, vinieron de la imaginación de alguien que tú no sabes si estaba viendo otra galaxia, otra realidad, otra dimensión, tú no lo sabes. Entonces, ¿por qué pensar que lo que tú puedes imaginar para ti no va a pasar? claro. Claro que puede pasar. Y a mí me voló la cabeza porque empecé a pensar que entonces la imaginación a lo mejor no es imaginación, a lo mejor son visiones del futuro, a lo mejor son conexiones a otras dimensiones. Porque todo alguna vez, todas las películas que ha habido Claro, vinieron de la imaginación de alguien que tú no sabes si estaba viendo otra galaxia, otra realidad, otra dimensión, tú no lo sabes. Entonces, ¿por qué pensar que lo que tú puedes imaginar para ti no va a pasar? claro. Claro que puede pasar. Me comentaron que las redes sociales estaban haciendo que nosotros perdiéramos nuestra capacidad de manifestar, porque todo lo que nosotros queríamos ver ya lo teníamos en la pantalla, y que era difícil empezar a visualizarlo por nosotros mismos, pero que esa era la base de las manifestaciones, porque tú te lo tienes que imaginar primero. No por algo que viste en una pantalla, sino que venga de tu mente, que venga de tu glándula pineal, para que sepas que puedes lograrlo, porque es muy diferente tú visualizarlo por ti mismo a que simplemente lo veas un segundo y pase desapercibido. Y yo dije, wow, sí es cierto, porque no sé, nos la pasamos tan metidos en otras cosas que se nos olvida que tenemos el poder de visualizar, de manifestar lo que querramos, porque como dices, no simplemente es imaginación, estás conectado con pues todas las dimensiones. Puede Y ser una versión tuya del futuro la que estás viendo. claro, o una versión, bueno, sí, de otra línea temporal, ¿no? Ujú, sí, totalmente. Por eso se dice que todo lo que imaginas ya lo tienes, porque realmente está ahí, simplemente tienes que tomar las acciones para que eso pase, porque si tampoco te mueves, pues es menos probable que suceda, pero Sí, por algo tenemos esas visualizaciones. sí, y sí es cierto, siempre buscamos evidencia afuera, siempre buscamos validación afuera, que es natural. Pero, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos esa validación primero? Si lo que te imaginas fueras la primera persona en decir, claro que yo puedo, porque está en mi mente. Y si está en mi mente, Ujú, puede estar en mi realidad física. ¿Por qué siempre buscar evidencia afuera? Si tú, ¿por qué no ser la evidencia? Tú puedes claro, ser la evidencia, aunque eso no exista afuera. Es más, con mayor razón ese puede ser y debe ser tu motor para crear eso que tú quieres sí. y crear tu propia pertenencia aquí en la tierra. Una vez estaba yo así tranquila, ¿no? En una ceremonia de ayahuasca, y vi unos seres que eran negros, así oscuros, oscuros, y estaban caminando por el espacio. Yo pregunté que de dónde venía por esta sensación de no pertenencia, y aparecí en un planeta que estaba en otra galaxia, y estaba yo Guau. viendo la Tierra desde lejos. O sea, yo estaba parada arriba de un planeta rosa, pero yo no le presté atención a ese planeta, porque pues me impactó más lo que estaba viendo fuera. Entonces Wow. vi unos seres
así oscuros, como sombras, pero tenían cascos de ciclistas, así como que, o sea, no eran cascos de ciclistas, o sea, sí era como su forma de la cabeza. Y tenían el casco así y luego dos patitas así enormes, como si el espacio tuviera base y ellos caminaran por ahí. Y se parecían a los de Guerra de Mundos, a los de la película de Guerra de Mundos, pero no robóticos y no así. O sea, eran diferentes. Pero es lo más parecido que puedo explicarlo. Algo que he visto aquí, en la Tierra. Wow. Entonces, yo me acuerdo que los vi y ellos estaban observando cómo la frecuencia cambiaba de vibración. No nada más había uno, había varios. Y yo me acuerdo que estaba pues en mis visiones, en mi viaje, y dije, de verdad que la realidad supera la ficción. Yo no sé qué tanto le llega a las personas que crean contenido, o sea, que crean caricaturas, que crean películas, ese tipo de películas. Y me recordó mucho a Stranger Things. Y dije, wow, es que nadie se lo inventa, Dios. O No. sea, son canalizaciones que uno tiene, son visiones que uno tiene. De ahí sacan toda la información porque esa información ya está contigo. Simplemente la vas bajando y la vas aterrizando. Nada de lo que hay aquí, yo dudo que sea mentira. Aunque a veces aunque te tachen de loco, aunque eso sean teorías conspiranoicas, yo siento que siempre hay verdad en algo de lo que dice la gente, porque no te llega de la nada. Y no sé, o sea, el ver tantas cosas también a mí me ha cuestionado de que la realidad supera la ficción, por algo se están creando esas cosas. Sí, 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 sí. La verdad es que es increíble. Tengo la cabeza oficialmente explotada de nuevo. Pero sí, regresando al tema de este episodio, pues tiene todo que ver, ¿no? O sea, claro que perteneces. Claro que puedes crear lo que ves en tu cabeza. Claro que no hay límites. Claro que eres mucho más que capaz. Claro que te puedes anclar aquí y encontrar razones por las cuales crear un mundo diferente. Es más, claro que podemos crear un mundo diferente. Y hoy, por favor, porque como está la cosa, sí hace falta cambio y tampoco es casualidad que muchas personas y cada vez más empiecen a despertar por algo están pasando estas cosas, por algo venimos a compartir conocimiento que siempre ha estado, pero que no le hemos puesto atención. Y si tú, como hablábamos, te sientes extraño por todas estas cosas que vives, lo mejor sería empezar a sacarlo a la luz para cumplir con pues esta misión de elevar la frecuencia del planeta. Y créeme que te irás sintiendo mucho mejor y que las personas correctas te van a encontrar. Sí, qué hermoso. Deja de luchar en contra de quién eres y lo que te gusta y lo que quieres, porque no sabes tú el portal que vas a abrir para que otras personas te encuentren y evolucionen contigo y tú te sientas entendido como nunca en tu vida. Qué bonito. ¿Ustedes han sentido algo similar? Y si sí, ¿cómo lo han manejado? ¿Desde cuándo se sienten así? ¿En algún momento se sintieron que estaban en casa estando aquí? ¿También tienen visiones locas como nosotros? ¿También piensan cosas fuera de lo común? Y si sí, bienvenidos al Club de las Almas Libres. Compártanos en comentarios sus experiencias, que siempre nos encanta leerlos. Y gracias por recomendar el podcast, por escucharnos, por conectarse con nosotras. Fue un placer estar con ustedes en un episodio más.